a la conversación de inmediato. Está con nosotros ya el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, con quien tenemos muchos temas que hablar, pero aprovechando que es un hombre de blanco, le vamos a preguntar, pero primero saludémoslo. Hola, senador, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, senador, buenas tardes. A propósito de lo que comentaba Kiki, de esta reacción, este shock anafiláctico, esta como alergia severa, ¿no? Para decirlo en términos más fáciles, que sufrió la señora Marta. Hay mucha gente como preguntándose ya en los pasillos que, perdón, pero empezar a usar redes para atrapar a las abejas o... ¿Cuál es la posibilidad de que una persona sin previo aviso haga una reacción tan severa como para llegar a tener un paro y poner en riesgo su vida por algo que uno podría pensar una incómoda picadura de abeja? Es poco frecuente. Esto no es para alarmar a la población de que las picaduras de abeja llegan a la misma situación. No. De hecho, la inmensa mayoría de los casos, aparte del dolor, la inflamación, la molestia en el sitio en que ocurre esta picadura, no trasciende más allá que eso. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de personas que tienen una reacción que se llama anafiláctica o de alergia grave, y que es la que llega a producir incluso, como en este caso de Martita Larrechea, una situación de paro respiratorio, de edema de la glotis, que es lo que impide, ¿verdad?, el paso del aire, claro. Normal, claro, y por lo tanto son situaciones excepcionales. No son las situaciones habituales, y en ese sentido yo llamo a la calma, porque ¿quién está exento, fíjese usted, de una picadura de abeja? Así es. A cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier lugar eso puede pasar. Pero no, a no ser que haya antecedentes, o sea, cuando alguien tiene una historia de haber tenido problemas de este tipo antes, bueno, obviamente hay que concurrir de inmediato, buscar todos los auxilios suficientes, pero en general no es lo habitual para este tipo de picaduras. Sí, me quedo con ese llamado a no entrar en pánico, y también quizás, doctora, tener a la vista los que pueden ser los síntomas más precoces de una reacción así, ¿no? Si una persona, después de una picadura, siente presión en la garganta, se pone media ronca, así como la urticaria es muy generalizada y no está localizada en el punto donde fue el bicho, digamos, uno quizás no sabe lo que fue. Si hay mareo, si hay vómito, bueno, obviamente es momento de ir a un hospital, pero las abejas siguen siendo animales que necesitamos, insectos que necesitamos, y no efectivamente es para entrar en pánico. Oiga... Las personas en general, cuando tienen historia urticaria, ya sea algunos alimentos o algún tipo de picadura, saben que tienen a veces dificultad respiratoria o que puede llegar a algo mayor. Así que lo comunican. A veces el debuta, a veces la primera vez, entonces no es como adivinar. Pero hay que tener esa prevención en todos los casos. Claro que sí. Oye, bueno, que se mejore doña Marta, que descanse lo que tenga que descansar, y me pongo a pensar en el descanso necesario que implica para ella este tremendo susto que han pasado en la familia. Y me voy al tema de las licencias médicas, de cómo gente que no tiene que descansar ha descansado. Fíjese, senador, que hablamos, tanto de este tema, y vamos haciéndole seguimiento. Nos enteramos de 29.270 funcionarios, que eran los que fueron pillados. Vaya uno a saber los que no pillaron. De esos hay 23.000, voy a redondear, a 23.700 que siguen en servicio. 5.225 ya no están trabajando, pero solo respecto de la mitad más o menos hay un sumario, pese a que salieron. Ahora, pregúnteme cuántos han devuelto plata, yo me atrevería a decir que 0. Pero vámonos a aquellos procesos que están terminados para que veamos más o menos los números y pongamos esto en contexto. Procesos cerrados, 1.543. Más o menos un tercio, 577 funcionarios fueron absueltos. O sea, de un tercio, a mí me cuesta creer que de estos procesos, que imagino que fueron al azar, los que ya están cerrados, no sé, tan alto número haya obtenido una explicación para estar en el casino o en el parque o fuera de Chile con licencia. Pero bueno, luego hay 262 destituidos, un 16%. Y al resto, a 584 los retaron, a 65 les suspendieron el empleo, no sé por cuánto tiempo, y a 55 les dieron una multa como medida disciplinaria. O sea, senador, ha pasado bien poco. ¿De qué nos habla esto? Yo creo que habla de cierta indulgencia, en el sentido de que han pasado 9 meses, este tema fue un escándalo el año pasado, son demasiados funcionarios públicos, en 9 meses que el tiempo transcurrido, prácticamente el 80% sigue en sumario y no es registrado, y en el otro porcentaje, la verdad, si uno saca la cuenta,
final, Sí. no más del 1% del total de funcionarios tiene una desvinculación. O sea, estamos hablando de una ínfima minoría que tuvo una sanción ejemplarizadora, no obstante haber salido fuera de Chile con licencia médica, cosa que es irregular, cosa que hoy día es culposa, que hoy día no tiene justificación, ni siquiera en salud mental tiene justificación, y por lo tanto se cometió una falta grave, incluso más de una vez. Entonces, esto habla de que en el sistema estatal hay un problema grave, porque a pesar de lo fuerte que fue la denuncia de la Contralora, que logró cruzar los datos, no se había hecho por años, resulta que al final, dentro del aparato público, por anga o por manga, se las arreglan para que nadie, o el 99%, digamos, O sea, así, nadie, claro. prácticamente, tenga una sanción o algo que de verdad valga la pena decir que fue una amonestación que tenga el carácter ejemplarizador frente a algo tan grave como esto, porque aquí falsificar una licencia es un acto de las dos personas, una persona cliente, compradora, que no está enferma, y un médico que facilita esto a sabiendas que no hay enfermedad. O sea, es una doble falta, y además se defrauda el Estado, porque es FONASA finalmente el pagador. Claro. O sea, funcionarios públicos del Estado se defraudan al mismo Estado. Entonces, Y como para decía mí yo, una vergüenza. una vergüenza. Y Claro, como decía es una yo, cosa, y como decía yo, senador, yo ya no recuerdo las cifras, pero esto había costado millones de millones, y esas plata, bueno, que Dios se las pague, porque no las ha tenido que devolver nadie. Ayer leía sobre un caso que se produjo allí en el Hospital San José, donde unos funcionarios han mantenido licencia médica por 8 años. O sea, ¿qué está pasando? Está bien, eso no es la generalidad, pero entre que hay algunos con licencia 8 años, cosa que a mí no me cabe en mi cabeza, y que este nivel, o sea, esta cantidad de personas hagan mal uso, cantidad de médicos que, es verdad, a veces los agarran, les quitan la posibilidad, son bandas extranjeras muchas veces, no siempre, no exclusivamente, pero hay un problema con el estatuto administrativo. Es momento de pensar en hacer una cirugía, valga la figura, más en serio, porque además la Contralora no tiene tiempo ni manos para estar haciendo seguimiento de cada cosa que pasa en cada repartición. No, la Contralora ha hecho una labor encomiable, una labor muy destacada dentro de sus facultades, pero los organismos ya directamente del Estado no atinan todavía. Dice que en San José, el propio director en algún minuto, en un reportaje de TVN el año pasado, reconoce que él, entre comillas, tenía corazón de abuelita, eso es lo que él dice. ¿Para qué más, po? Y no le pidió la renuncia por salud incompatible, que era lo que tenía que hacer, porque Obvio. la ley dice que después de 6 meses de una licencia, Vacancia. un funcionario público se declara esa vacancia. Claro que sí. A no ser que haya alguna causal muy importante, pero si no la hay, debe hacerse. El 8 corazón de años abuelita no es causal, digamos. Es algo inadmisible para una jefatura. Y permítame decirle que hay muchas jefaturas, lamentablemente, me duele decirlo, que por temor a los sindicatos, que por temor a los empleados, para no quedar mal, finalmente hacen vista gorda y dejan pasar este tipo de situaciones. Eso es lo que en el fenómeno chileno está sucediendo. Me temo yo que en el caso de este reporte que hace la Dirección de Presupuestos está ocurriendo algo similar, porque un sumario no puede durar más de 6 meses. Aquí han pasado 9. Y resulta que tenemos la inmensa mayoría de los sumarios, más de 21.000, si mal no recuerdo, están todavía en proceso. O sea, no están llegando al final. Y resulta que esto es bien sencillo. O sea, hay que cruzar cuándo salió usted, qué licencia tenía, a dónde fue, salió fuera de Chile, informe la PDI, y listo. O bien, si fue a un casino. Estamos conversando, ¿sí? ¿Senador? Me parece que ahí lo perdimos o sigue. Vamos a tratar de recuperar. Ahí está, ahí lo escuchamos. Allá. ¿Aló? Sí. Estamos conversando con el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista. Y, senador, usted, bueno, aquí yo sé que ha dado varias declaraciones sobre el tema y que realmente esto usted lo calificó como una vergüenza nacional, pero también cuando uno hace una crítica, un análisis, uno dice, ¿en quién responde políticamente a esta lentitud y también a la falta de sanciones que uno pudiese decir, oye, esto ya fue una sanción ejemplar y pudimos ver un cambio? ¿Qué es lo que usted ve que debería haber pasado y quién responde? Bueno, en esto tiene que responder el Estado. El Estado, en este caso, lo comanda el Ministerio de Hacienda, porque ellos partieron con la investigación. El Estado es
servicios públicos, es municipio, es gobernación regional, pero finalmente son funcionarios públicos en todo Chile y donde las áreas más afectadas son las de salud y educación. Sí. O sea, son funcionarios de hospitales, donde hay un ausentismo tremendo de casi 38 días por trabajador en promedio al año. O sea, imagínese usted, pues, Sí. Casi un mes, 10 días, solo el ausentismo por licencia, en promedio. Feroz. Y además en el mundo de la educación, en la JUNGI, una vez, otro tanto. ¿Qué está pasando entonces? Que las áreas más sensibles, salud y educación, tienen este problema que no es porque se enfermen más, No. es porque se aprovechan más, digámoslo duramente y crudamente, porque es así. Y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Yo quisiera que el ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, no solo se remitan a dar un reporte, sino que digan por qué hoy día hay tal desidia, hay tal negligencia que no han podido ni ellos mismos hacer que los sumarios avancen y tengamos ya resultados, que es lo que todos habríamos esperado a estas alturas, después de una denuncia tan fuerte como la que tuvimos de la Contraloría hace 9 meses atrás. Ahora, no hay que ser adivino, me imagino, senador, para suponer o para sospechar que aquí ha habido simplemente falta de ganas de hacerlo, porque cuando está visto que cuando se tienen ganas se hacen las cosas. A esta altura, además, Hacienda, DIPRES están cerrando oficinas, descolgando cuadros, entregando carpetas. ¿Qué espera entonces que haga la nueva administración? Porque más allá de que, la salud es un tema que es urgente, pero si hay algo creo que es urgente, por sobre todas las urgencias, es que volvamos a tener alguna fe y alguna, digamos, confianza en nuestros organismos del Estado, y eso se hace, viendo que el Estado cumple. Mire, yo espero 2 cosas de la nueva administración. Uno, que el nuevo ministro de Hacienda empuje con fuerza decidida y con mucha convicción que estos sumarios terminen a la brevedad, porque ya están excedidos de plazo, y conocer el detalle, porque aquí la transparencia obliga a saber qué pasó. Hay gente de alto rango involucrada, hay gente que está favorecida por otros, que está padrinada por alguien. Claro. ¿Por qué tan poco culpable? Eso no tiene ninguna explicación, que solo el 1% aparezca con la máxima sanción cuando es una falta grave la que está cometiéndose. Y segundo, que se empuje el proyecto de ley que partió en julio del año pasado y después se paralizó, que cambia el sistema de subsidio de incapacidad laboral, y donde, por ejemplo, establece que en el sector público, en vez de pagar antes la licencia, se haga igual que en el mundo privado, que es pagarla una vez cumplido el reposo, pero un reposo de verdad, un reposo correcto, no un reposo fraudulento como hemos visto en estos casos. O sea, aquí las reglas del juego hay que cambiarlas de una vez, porque si no, cualquiera se va a sentir tentado de volver a incurrir en este verdadero maquillaje de decir que se está enfermo y sin estarlo se busca comprar una licencia por internet y se busca simplemente defraudar al fisco. Esto es lo que yo creo que es inaceptable, y creo que volver a tropezar con la misma piedra sería realmente una cosa increíble a esta altura, después de todo lo que se ha dicho, lo que se ha hablado, pero sin tener todavía el resultado de estos sumarios, que es lo que corresponde. Oiga, y a propósito, cambiando de tema, a propósito de tropezar con la misma piedra, leía sus declaraciones, senador, instando al Frente Amplio a desprenderse del Partido Comunista por las tensiones que se mantienen básicamente a propósito de lo Janet Jara y también de algunas críticas vertidas por personeros importantes del partido que maltrataron directamente e insultaron al presidente de la República, ni más ni menos. Pero hay quien podría decir que también el Partido Socialista debería desprenderse del Frente Amplio, ¿no? Nosotros ya estamos bastante desprendidos a esta altura. Ya. Claro, hemos manifestado nuestra crítica. No quiere decir que no volvamos a hablar nunca más, ni que tengamos que ponernos de acuerdo en algunas cosas como corresponde. Pero yo diría que el principal tope está en el Partido Comunista, que es el que ha irrumpido antes y ahora con declaraciones muy destempladas, muy ortodoxas, muy ancladas al pasado, ensalzando regímenes como Cuba o Venezuela en boca de sus máximas autoridades, dejando en una posición casi al borde del abismo a Janet Jara, que es probable que pueda renunciar, no sabemos, está reflexionando. Pero para nosotros, los que somos socialistas y que tenemos una mirada distinta de la izquierda, se nos hace muy difícil pactar o tener entendimiento con este Partido Comunista que tiene una posición tan retardataria en los valores democráticos y del cual el Frente Amplio estuvo muy cerca durante este periodo de gobierno. Usted dice, senador, que ven las cosas de manera distinta, pero luego deja de lado esa timidez y me habla de una cosa tan retardataria respecto a la mirada de la democracia.
¿El Partido Comunista puede considerarse plenamente democrático, más allá de las fronteras, como siempre aluden, cuando dicen, sin ni un tapujo y sin siquiera estornudar entre medio, que el que considere que Cuba es una dictadura no tiene cabida acá? Ergo, están diciendo que Cuba es evidentemente un país, una no dictadura. ¿Se puede creer que alguien tenga un espíritu demócrata dentro de sí cuando considera que Cuba es una democracia? Muy difícil, obviamente que es muy difícil, sobre todo cuando un partido que tuvo en su seno a la candidata presidencial última que todos apoyamos, que le pusieron muchas incomodidades y problemas en el camino, que hoy día la están acorralando, prácticamente invitándola a irse del Partido Comunista con este tipo de afirmaciones. Lo único que hacen es reafirmar una postura doctrinaria extremadamente rígida, extremadamente nostálgica, fuera del lugar de los tiempos modernos, y por supuesto en contraposición a los valores democráticos, eso está claro. O sea, prácticamente se están comportando como una secta a esta altura. ¿Y hay espacio en la política, senador, o debiera haber espacio en la política para sectas, como usted lo dice, o para partidos abiertamente no democráticos? Mire, mientras se respeten las reglas del juego en Chile, pueden existir los partidos. Usted sabe que hay más de 24 partidos políticos hoy día en Chile, algunos en extinción, otros partidos. Alguien ni siquiera los conoce, nadie sabe todos los detalles y qué piensa cada cual. Respetar las reglas del juego es una condición. Ahora, la inspiración que tienen algunos partidos puede ser antidemocrática, y en este caso, la inspiración marxista-leninista o de una doctrina totalmente fuera de lugar de nuestro país hoy día, claro, atenta contra el juego, pero Chile tampoco puede barrer hacia afuera, me refiero a excluir del sistema político, porque eso incluso les puede convenir a ellos, me refiero al Partido Comunista, estar fuera de la legalidad. Yo creo que no corresponde. No pueden ellos adoptar la vía violenta, porque ellos mal que mal tienen parlamentarios, tienen representación ciudadana, se atienen a las reglas del juego, pero levantan verdaderos vaticanos políticos de estas otras latitudes como Venezuela, Nicaragua, Cuba, que la verdad están fuera de todo lugar de sentido común a esta altura en Chile. Senador, y ante esto que usted está relatando ahora, sumado a lo que usted ya había dicho del Frente Amplio relacionado con esto de hay que desprenderse del PC y lo que se viene, ¿cómo se plantean ustedes como oposición para lo que ya se nos acerca ahora tan rápido ahora en marzo? ¿Cómo cree usted que va a ser la oposición que va a tener el nuevo gobierno? Bueno, va a haber de todo. Mira, va a haber una oposición de derecha que va a ocurrir. Sí, claro. Parece curioso esto, ¿verdad? Claro. Pero va a haber un mundo libertario, un mundo desencantado de algunos. Por ejemplo, escuchaba yo a mi colega senador Kusanovich de Magallanes ayer, muy furibundo, muy enojado porque no lo consideraron y acusó traición y qué sé yo al gobierno electo, del presidente Kast, siendo el partidario. Sí, o sea, de los primeros que se descolgó. Sector, claro, y antes de asumir. Y antes de asumir, o sea, es una cosa bien curiosa, pero que está sucediendo. Luego el Partido de la Gente, que es un partido a imagen y semejanza de Parisi, va a buscar hacerle la vida imposible, como dijo su líder diputada, ¿verdad?, de la Cámara, a Kast. O sea, no me cabe duda que eso va a ocurrir. Y por eso no están pactando con ellos, pero ellos van a ser un problema. Y luego el mundo de izquierda, que vamos a ver qué conducta hay. Por lo menos nosotros, el mundo socialista, pretendemos ser una oposición razonable, una oposición vigilante, pero no una oposición rabiosa, porque nos parece que hay que partir con una buena disposición y en el camino se irá viendo hasta dónde es posible conciliar, llegar a acuerdos y hasta dónde eso no será factible. Eso cada gobierno tendrá su propio derrotero, pero... Y para entender, diputado, perdón, senador, y para entender a qué se refiere con rabiosa, podríamos... me refiero a llamar de anticipado a las movilizaciones, o simplemente atacar por atacar. O sea, la oposición que hicieron al presidente Piñera en su momento, ¿eso podría ser rabioso y eso sería lo que no veríamos en esta ocasión? Es que, mire, por eso le digo va a depender, porque yo creo que es muy peligroso que un gobierno que no asume todavía se encuentre con una muralla china al frente. Yo creo que es complicado eso, para cualquier signo político. Yo lo veo como un acto de mucho voluntarismo. Pero, por supuesto, si hay errores, si hay problemas, si hay temas de probidad, si hay leyes que son complicadas,
nosotros vamos a hacer una oposición muy férrea, pero no significa que estemos buscando la odiosidad. No sé si me explico, es una cosa totalmente distinta. No estamos buscando aquí destruir y hasta el último milímetro no dejar nada levantado, ¿verdad? Si tiene algún tipo de señal del gobierno entrante, sería demasiado, francamente, para los tiempos que corren. Entonces, creo que en eso hay que ser prudente, mesurado, no significa ser tibio, pero sí acorde al tiempo que corre, que es un tiempo que ojalá primen los sentidos comunes de unidad y de propósito para el país. Bueno, y estaremos conversando sobre eso y más probablemente aquí en la radio una vez más. Así que le agradecemos, senador, por haberse dado este espacio para conversar con nosotros. Y felices vacaciones. Sí, sí.